Iglesia, buenos días, el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos este día domingo 21 de junio, en que seguimos predicando desde las casas, seguimos congregándonos a través de estos medios. Gracias por estar con nosotros este día. Gracias a Dios por la iglesia y por todo lo que hemos podido hacer a favor de los necesitados. Sabemos que la ayuda nunca será suficiente, nunca se alcanza a cubrir todo, pero al menos se colabora a disminuir la crisis y a llevar un poco de alivio a las diferentes familias necesitadas. Gracias por todo lo que han ofrendado, todo lo que hemos ofrendado, y seguimos adelante como iglesia, unidos y pendientes los unos a los otros de la situación que vive el país y el mundo. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar ahora el tema sobre el libro de Apocalipsis, y como ya iniciamos el domingo anterior, habíamos dicho que estamos estudiando en este momento el tema del anticristo. Estamos estudiando en este momento el tema del anticristo que iniciamos el domingo anterior. El domingo anterior iniciamos el estudio sobre los anticristos. Ahora vamos a estudiar sobre cómo se prepara el camino para la venida del anticristo. Y el próximo domingo, primero Dios, estaremos estudiando al personaje anticristo en sí. De tal manera de que vamos a continuar ahora, pero antes de todo vamos a orar y luego vamos a dar palabra de Dios y a predicar. Oremos entonces. Padre, gracias por este momento que nos das de nuevo para reunirnos como iglesia a través de estos medios. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu provisión, por tu auxilio, por tu fortaleza, por tu bondad, oh Dios, para la iglesia. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de aprender tu palabra y de crecer en ti, oh Dios. Señor, te pedimos que sigas socorriendo, auxiliando, fortaleciendo, proveyendo las diferentes familias necesitadas, oh Dios, no en el país, en el mundo, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú no pierdes el control en ningún momento de la situación, ni del mundo, ni del país, ni de cada uno de nosotros. Gracias porque tú sigues teniendo el control de todo esto, Señor Jesús, y debemos aprender a seguir confiando y depositándonos en ti. Gracias, Padre, por tu palabra que vamos a escuchar ahora para edificación de todos nosotros. En el nombre de Jesús, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para asimilar, para entender y para crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, el domingo anterior habíamos estado leyendo en la primera carta de Juan sobre los anticristos. Y es que el tema anticristo es un tema bien amplio. Resulta de que en este estudio vamos a tratar de por lo menos abarcar este tema tan amplio en 3 domingos. El primer domingo, el domingo anterior, hablamos sobre los anticristos. Y ya hemos aprendido que anticristo es todo aquello que imita a Cristo, pero que corrompe y lleva a perdición y al engaño al mundo. Anticristo es parecerse a Cristo, pero hacer lo contrario que hace Cristo. Anticristo es parecerse a Cristo para engañar al mundo. Y Juan, en su primera carta, que habíamos leído el domingo anterior, estábamos aprendiendo que los anticristos ya están entre nosotros. Toda aquella doctrina que niega la divinidad y el sacrificio y el holocausto de Cristo es falsa. Toda aquella es anticristo. Todo aquello que niega que Cristo se sometió al holocausto, al sacrificio, a la inmolación, como habíamos estudiado el domingo anterior, para salvarnos a nosotros, y que vino, que fue hijo del Señor, que fue hijo de Dios, y que vino a redimir nuestros pecados. Todas aquellas
corrientes religiosas que niegan a Cristo son anticristos. Todas aquellas corrientes religiosas que quieren sustituir a Cristo o la palabra de Dios son anticristos. Ya habíamos estudiado al catolicismo. El Papa piensa que sustituye a Cristo. Él es un anticristo. No estoy diciendo que él es el anticristo en sí. Estoy diciendo que el catolicismo es un anticristo. Porque sustituye la adoración a Cristo. Le ponen una imagen, le ponen que le dicen a usted que es Santo Tomás para que lo adore. ¿Por qué no adorar a Cristo? Etcétera, etcétera. El catolicismo tiene más de 20,000 ídolos o santos, la palabra que usted quiera ocupar, más de 20,000 santos, Santo Tomás, etcétera, San Juan, etcétera, al que usted se le ocurre se acuerde, más de 20,000, más de 20,000 distracciones. Y el Papa se pone como sumo pontífice, como principal mediador entre Dios y los hombres, porque pontífice, eso significa mediador. Sustituye a Cristo, cuando la palabra dice que solo tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Los mormones sustituyeron la Biblia por el libro de Mormón, que dicen que le fue revelado allá en Nueva York en el año 1820, etc. Y que el señor José Smith recibió una tabla de oro donde estaba la nueva Biblia. Es un anticristo. Los adventistas han querido profetizar o adivinar la palabra que se quiera ocupar, el rapto de la iglesia, y le han puesto fecha en más de 3 veces y siempre se han equivocado. Cuando la Biblia dice, y Cristo dijo, que el día y la hora nadie lo sabe, es un anticristo. El Islam es una burlesca copia del Evangelio. El Islam es una burda copia del Evangelio. Todo lo que el Evangelio dice e hizo y hace, ahora lo copian y lo hace el Islam. Un profeta, quitan a Cristo y ponen a Mahoma. Dicen que Mahoma ascendió al cielo. Dicen que tienen un Mesías que va a venir y que cuando el Mesías de ellos venga, va a someter a Cristo. Lo va a subyugar. Cristo va a hacer la voluntad del Mesías de ellos. Estúdielo, léalo, así dice. El Islam eso es una burda copia del Evangelio. Es un anticristo. Y el domingo anterior también habíamos dicho que yo personalmente, yo no defiendo ninguna denominación, yo no defiendo Asamblea de Dios, yo defiendo el nombre de Cristo. Como único Salvador, único Redentor, aquel que murió por nuestros pecados y que viene en gloria para recogernos a nosotros, su iglesia. Yo no defiendo Asamblea de Dios. Yo defiendo el nombre de Cristo. La acción redentora de Cristo, la dignidad de Cristo. Y habíamos estudiado, los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que los 144,000 son ellos y que solo ellos serán salvos. Tergiversaron la palabra. Es un anticristo. Es un anticristo. El ecumenismo. La intención del ecumenismo no es la unificación y la paz, no. Estúdielo. La intención final del ecumenismo es que todos regresemos a la Iglesia Católica. Léalo, estúdielo, investíguelo. La intención final del ecumenismo es que todos regresemos a la Iglesia Católica. Es un anticristo.
Defienda a Cristo. Apóyese en Cristo. Me apoyaré en Cristo. Pondré mi confianza. Ponga su confianza en Cristo. Su fe y mi fe en Cristo. Murió por nuestros pecados y viene por su iglesia. Nosotros. Defienda el nombre de Cristo. Todo aquello, dice Juan, y lo leíamos el domingo anterior, que tergiversa, que blasfema, que esconde o que bota o que aparta o que niega el nombre de Cristo es anticristo. Y todas estas tendencias que hemos mencionado y que estudiamos el domingo anterior, eso han hecho. Sumo pontífice significa principal mediador, porque pontífice es aquel que hace puente, aquel que hace puentes. Eso significa pontífice. O sea que el puente, según ellos, entre la tierra y el cielo es él. Así dicen ellos. Y no le dicen sumo pontífice, pues. O sea que según ellos, el mediador entre la tierra y el cielo es él. Es un anticristo. Eso es ser anticristo. Porque la Biblia dice de que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y cuando dice hombre es que está testificando que vino a morir por nuestros pecados. Lo que los gnósticos niegan. Los gnósticos niegan que Cristo haya descendido en carne y nacido en carne y muerto en carne. Los gnósticos niegan eso. Por eso es que la Biblia dice Jesucristo, hombre, para ratificar que Cristo vino, nació y murió por mis pecados, por nuestros pecados. Por eso dice Jesucristo, hombre. Esos son los anticristos. Y la lección del domingo anterior es que sigamos a Cristo, permanezcamos en Cristo. Ahora vamos a estudiar todas aquellas leyes que el mundo poco a poco ha venido adaptando y construyendo para preparar el camino al anticristo. Así como Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Cristo, así este montón de leyes que vamos a estudiar preparan el camino para la venida del anticristo. Lo repito, así como Juan el Bautista preparó el camino para que Cristo viniera, así la construcción de todas estas leyes a nivel del mundo preparan la venida para que el anticristo aparezca después que la iglesia es arrebatada. Y la enseñanza es, claro, lo repetiremos al final, no te dejes arrastrar por estas nuevas leyes. Ahí están, pero no las apruebes, pero no las compartas. No esté de acuerdo con ellas. Si el mundo las pone por mayoría o por lo que sea o por la fuerza, hay que vean ellos, pero tú no las compartas. Pero yo no las voy a avalar. De tal manera que este conjunto de leyes a nivel mundial que poco a poco se establecen sobre el mundo y que son antibíblicas, anticristianas y anticristo. Son las leyes que preparan al mundo, como Juan Bautista preparó el camino para Cristo. Estas leyes preparan el mundo para la venida del anticristo. Estudiémoslas. En muchos países, en primer lugar, en muchos países, Estados Unidos y otros, quitaron la lectura de la Biblia. O sea, tergiversaron la educación, trastornaron la educación,
diciendo que la lectura de la Biblia era una imposición a la niñez y a la adolescencia, y que era una violación a sus derechos de creer lo que quisieran, y que era una imposición de creencia, y por eso lo quitaron. Pero mire lo que dice el Salmo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Cuál es el resultado de que el ser humano no conozca las Escrituras y a Dios? Se corrompe. Se corrompe. Y claro, quitaron la lectura de la Biblia en las escuelas, y el mundo poco a poco se corrompe más cada día. Cada día, cada vez, las cosas abominables parecen normales según ellos. En primer lugar, trastornaron la educación. Sacaron a Dios de los sistemas educativos del mundo. Sacaron la Biblia del pensum educativo del mundo. ¿Cuál fue el resultado? El mismo Salmo 14:1 lo dice: el hombre se corrompe sin Dios. Y el Salmo 119, y ustedes lo saben, dice: lámpara es a mis pies tu palabra, es guía, es luz, ilumina, para que el hombre no tropiece en la oscuridad. Es luz, es guía, es lumbre, para que el hombre no tropiece. Pero quitaron la luz de la educación en el mundo, la Biblia. ¿Cuál es el resultado? El mismo Salmo 14:1 dice: el hombre se corrompe y hace cosas abominables. Esa es una de las primeras cosas que hicieron. Estudiemos otras, porque son varias. Trastornaron la familia. En Génesis, todos aprendemos que dice: varón y hembra los creó. Y los une allá en el huerto del Edén y le da una orden: crecer, llenar la tierra, multiplíquense. En primer lugar, trastornaron la educación. Cuando sacan la Biblia de las escuelas y del pensum académico de las escuelas y de las universidades, ¿cuál es el resultado? El hombre se corrompe porque quitó la luz de la vida, que es la palabra de Dios. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Es lumbre, es luz, ilumina, indica para no tropezar, para no caer, para no lastimarse en la caída. Pero quitaron la luz. Segundo, trastornaron el principio bíblico de la familia. Y poco a poco se ven cosas más espantosas que ahora vamos a estudiar y a mencionar. Segundo lugar, trastornaron el principio bíblico de la familia. Génesis dice: varón y hembra los creó. Henchid la tierra, llenadla, multiplíquense, gobiernen la tierra. Ese es el principio bíblico de la familia. Pero todos sabemos que el hombre trastornó la familia con sus leyes. Y Romanos 1 ya lo había advertido. Romanos capítulo 1 ya lo había advertido. Dice Romanos 1, 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice, cometieron, en la Biblia, actos vergonzosos, entregándose hombres con hombres. Y como el mundo y sus leyes están preparando el camino para el anticristo, así como Juan preparó el camino para Cristo, las leyes y el mundo preparan el camino para el anticristo. No solo quitaron la lectura de la Biblia de las escuelas, ahora el segundo paso es trastornar y confundir la familia, el concepto bíblico de familia. Después aprobaron el matrimonio homosexual. Y fíjese de que una de las, entre comillas, razones legales, entre comillas, para ellos, ¿por qué aprobaron el matrimonio homosexual? Es porque ellos dicen que el matrimonio homosexual, entre hombres hombres o entre mujeres mujeres, como no tienen hijos, va a disminuir la población del mundo. Ese es uno de los principios, entre comillas, para ellos, legales, del por qué se aprobó el matrimonio homosexual. Porque dicen que como ellos no tienen hijos, automáticamente la población mundial va a disminuir a medida haya más matrimonios de ese tipo. Es una ley antibíblica, es una ley anticristo. Y Pablo dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Trastornaron el principio bíblico de la familia. Primero, la lectura de la Biblia. Segundo, trastornaron el principio bíblico de la familia. Autorizaron y legalizaron en muchos países el matrimonio homosexual. Y uno de los principios legales que ellos ocupan es que ese tipo de matrimonio disminuye la población del mundo, porque como no tienen hijos entre sí. Pero no solo eso. Hay otras cosas que las leyes y el mundo están aprobando poco a poco, y a medida que el mundo aprueba esas leyes se corrompe. Como el mundo va en contra de la Biblia, poco a poco se corrompe. El Salmo 14, versículo 1 dice, dicen necio en su corazón, no hay Dios, y entonces se corrompe. Ya lo leímos. A medida el hombre abandona a Dios, en esa medida se corrompe. A medida el hombre deja a un lado la palabra de Dios, en esa medida se corrompe. Y las leyes del mundo, que poco a poco las vamos conociendo, eso hacen, ir en contra de la palabra y poco a poco corrompiendo al mundo, y que toda esa corrupción después se mire como normal. Y que toda esa lascivia de degeneración moral se mire como normal, aduciendo que cada quien tiene el derecho de ser como quiera ser. A medida el hombre abandona a Dios, en esa medida se corrompe. Un consejo sano. Mire, las familias cristianas no son perfectas, pero es mejor vivir con Cristo en la familia que corromper la familia porque se abandonó a Dios. Lo repito, las familias cristianas no son perfectas, pero es mejor
tener a Cristo en la familia y la palabra de Dios, que ver corromperse la familia por haber abandonado a Dios. Es que eso es lo que pasa. A medida el hombre abandona a Dios y su palabra, se corrompe. También trastornaron el concepto de la vida y de la muerte. También trastornaron el concepto de la vida y de la muerte. En Éxodo 20:13, uno de los mandamientos claves en la palabra. Éxodo 20:13. No matarás. Poco a poco, el mundo está permitiendo la eutanasia. La eutanasia es el principio en aquel yo, por situaciones personales, o algún ser humano por situaciones muy personales, decide quitarse la vida, autorizado por la ley. Han habido casos de eutanasia en donde un enfermo crónico o alguien en alguna desgracia de salud, frente a sus seres queridos y filmado por una cámara así, se suicida, se toma una sobredosis de cualquier cosa, o el gobierno autorizó darle algo para que muera. Poco a poco, el hombre abandona a Dios. En esa medida se corrompe. Y después empieza a ver todo como normal. Y después empieza a ver todo como normal. Trastornaron la educación cuando quitaron la lectura de la Biblia. Han trastornado el principio bíblico del matrimonio. Trastornaron la ley del Señor cuando dice no matarás a través de la eutanasia. La eutanasia en algunos países ya es legal. Están trastornando la educación sexual. Y no me voy a referir al homosexualismo en esto. Me voy a referir a otra cosa igual de abominable o peor, como dice la palabra. Voy a mencionar un ejemplo sobre cómo el mundo poco a poco quiere trastornar la educación sexual en la sociedad. Y no me voy a referir al homosexualismo. Ese tema ya lo estamos tocando en el asunto de la familia. Me voy a referir a la pedofilia. La pedofilia, según el Sistema de Salud Mundial, es un trastorno, o sea, es una enfermedad. La pedofilia, que se caracteriza por el apetito sexual hacia los niños o hacia las niñas. Han habido escándalos mundiales sobre eso en diferentes personajes. Pues bien, hay un grupo de pedófilos en el mundo que están presionando, que quieren que poco a poco las leyes del mundo aprueben la pedofilia y no lo vean como un trastorno o una enfermedad, sino que como una situación normal. Repito, hay un movimiento de pedófilos en el mundo que están tratando de que la pedofilia sea autorizada y legalizada. Es decir, que tener relaciones sexuales, un hombre de 40 años, de 50, con una niña o un niño de 10 años, no sea delito. Hasta eso están peleando ya. Hoy en el mundo hay un grupo de pedófilos en el mundo que están presionando
para que el mundo vea y autorice, lo vea como normal y autorice la pedofilia, diciendo que los niños también tienen derecho al placer sexual. El Salmo 1 dice, dicen eso en su corazón, no hay Dios, y por eso se corrompe. Todas esas leyes son las que están preparando el camino al anticristo. Todas esas leyes son las que están preparando el camino al anticristo. Trastornaron la educación cuando quitaron la lectura de la Biblia. Trastornaron la familia, el principio bíblico de la familia. Trastornaron las leyes y autorizaron ya en algunos países la eutanasia. Están trastornando la educación sexual y ya están peleando para que la pedofilia ya no se vea como un delito, sino que como algo normal, que sea legalizado, porque ellos asumen y dicen que también los niños tienen derecho al placer sexual. Pablo dice, hechos vergonzosos. Y el Salmo 14 dice, hechos abominables. O sea que un hombre de 40, 50 años puede tener relaciones sexuales con un niño o con una niña de 10, de 8 años y no pasa nada. Y eso ya le están peleando. Que la pedofilia se vea y se declare y se instituya como normal. Legalizaron las drogas. Insisto en el Salmo 14:1. Dicen eso en su corazón, no hay Dios. Y entonces hace cosas abominables y se corrompe. Legalizaron las drogas. Ahora están diciendo que están legalizando las drogas por asuntos de placer y de ocio. Ahora dicen que están legalizando las drogas por situaciones de ocio, que cada quien es libre de hacer lo que quiera. Legalizaron las drogas. Y en ese camino van. Voy a mencionar y a leer lo que dice la segunda carta de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Y por qué dice misterio? Porque nadie se da cuenta que es el camino preparándose para la venida del anticristo. Por eso dice misterio. Porque ya está en acción el misterio de la maldad, de la iniquidad, de la corrupción, de la concupiscencia. Porque nadie se da cuenta que es preparar el camino al anticristo. Ya mencionamos que quitaron la Biblia de las escuelas, la lectura. Trastornaron el principio bíblico de la familia. Trastornaron las leyes. Están trastornando la educación y formación sexual cuando ya hay un mundo, ya hay un grupo en el mundo que está pidiendo y exigiendo que la pedofilia se vea como normal y legal. Autorizaron las drogas. Ya está en acción, dice Tesalonicenses. El principio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad. Y se llama misterio, y lo llama misterio porque nadie se da cuenta que es preparar el camino a través de todas esas leyes para la llegada del anticristo. Trastornaron la autoridad, la corrupción en el mundo. Tantos casos de corrupción
que han quedado impunes. Es que a medida el hombre se aparta de Dios, se corrompe. Tantos casos de corrupción que sencillamente se arreglan cuando el personaje o la persona huye del país a donde hizo el asunto corrupto y se acabó y se olvidó de eso. Tanta situación que hemos visto así. Trastornaron la justicia. De tal manera que alguien hace algo así, sencillamente huye del país y no hay justicia. Y no se puede hacer mayor cosa. Se trastornó la justicia. No hay justicia. Acabamos de ver un hecho lamentable en los Estados Unidos con la muerte de un afroamericano a través de que un policía lo sometió con su rodilla. Todos conocemos esa historia. Pero miren lo que el departamento de la policía hizo al momento. ¿Saben lo que hizo? Lo despidió. Ese era el castigo. Lo despidió. Ni siquiera le iban a hacer juicio. Cuando este policía mata al afroamericano, sencillamente lo despiden. Ese es el castigo, despedirlo. Después vino toda la presión social y protestas sociales a nivel del mundo que sucedieron. Y todo lo vimos, y por eso la policía se vio obligada a someter a estos policías a juicio. Bueno, en realidad, la policía lo único que hizo fue despedirlo. Mató a alguien y el castigo que le dan es que pierde el trabajo. Eso es todo. Miren el hombre cómo trastorna la justicia. Miren el hombre cómo trastorna la familia, la educación, las leyes, la moralidad, la justicia. Eso es lo que iban a hacer y eso hicieron. Lo que pasa es que cuando los videos empezaron a conocerse en el mundo y estallaron todas las protestas sociales en todo el mundo, se vieron obligados a someter a estos policías a juicio. Y en eso están. Pero el castigo único que la policía tenía era despedirlos. Y ahí salió en la noticia que por lo que habían hecho, los despidieron. O sea, el castigo fue perder el trabajo. Mire cómo el hombre trastorna toda la palabra y la justicia de Dios. Confunden la educación. Cuando quitan la lectura de la palabra de Dios de las escuelas. Trastornan el principio bíblico de la familia. Trastornan la justicia, trastornan las leyes, trastornan la moralidad. Ahora quieren que la pedofilia se autorice y sea legal. Legalizan las drogas. Es que Tesalonicenses dice, el misterio de la iniquidad ya está presente. Todas estas leyes en el mundo son las que preparan el camino para la llegada del anticristo. Y poco a poco, el mundo mira como normal estas cosas. Y poco a poco, el mundo mira como normal estas cosas. A todo el mundo le parece normal. ¿Sí? A medida el hombre se aleja de Dios, como dice Isaías, y vamos a leerlo en Isaías 5:20. A medida el mundo se aleja de Dios, empieza a suceder algo. En Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno,
y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es lo que pasa cuando el hombre abandona a Dios, se corrompe. A la luz le llama tiniebla y a las tinieblas luz. A lo bueno malo y a lo malo bueno. A lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Y ahora, medio mundo mira esas leyes nuevas como normales. No pasa nada, es normal, cada quien. Eso es lo que está pasando. Lo que Isaías 5:20 dice: ay de aquellos que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, etcétera. Dulce a lo amargo y amargo a lo dulce. Luz a las tinieblas y tinieblas a la luz. Esto es lo que está pasando. Estas son las leyes antibíblicas, anticristianas, que preparan el camino para la venida del anticristo. Así como Juan el Bautista preparó el camino para Cristo, así esta serie de leyes en el mundo y de generación moral preparan el camino para el anticristo. Las iglesias no son perfectas. Las familias cristianas no son perfectas. Las iglesias cristianas tampoco lo son. Pero es mejor tener a Cristo que corromperse en el pecado por haber abandonado a Dios. Las familias cristianas no son perfectas. Tienen sus errores. Pero es mejor tener a Cristo en la familia que ver corromperse a la familia, a los hijos y etcétera, a las hijas, ver corromperse a la familia porque se abandonó a Dios. Trastornaron la economía. Trastornaron la economía. Unos pocos en el mundo acumulan las grandes riquezas y la gran mayoría de la población mundial, el que logra tener trabajo, gana un salario de sobrevivencia, mientras que unos pocos en el mundo acumulan las grandes riquezas y las gastan mal, las desperdician, las despilfarran, etc. Las malgastan. Unos pocos dan libre paso a sus deleites, a sus gastos, a sus joyas, a sus mansiones, a sus carros y desperdician el dinero, cosas que después a veces ni utilizan. Unos pocos en el mundo. Cuando la gran mayoría, el que logra tener trabajo, gana un salario de sobrevivencia, teniendo por jefe muchas veces a un multimillonario. Teniendo por jefe y por patrón y trabajando muchas veces para un patrón, para un jefe multimillonario. El multimillonario, el millonario, el muy rico, desperdiciando su riqueza en tonteras, en placeres, en etcétera. Mientras que el empleado, ganando salario muchas veces, cuando tiene trabajo, de sobrevivencia.
trastornaron la economía. Todas esas leyes son las leyes que preparan el camino para que el anticristo aparezca. Y con esto quiero ir terminando. Génesis 19. Pastor, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, pastor? Con la corrupción del mundo. Cuando fueron a sacar de Sodoma y Gomorra a Lot y a su familia, se les dio un consejo. Y con esto quiero ir terminando. Hemos estado predicando que este grupo de leyes que son antibíblicas y anticristianas, que van en contra del principio bíblico, están preparando el camino para la llegada del anticristo, así como Juan el Bautista preparó el camino para Cristo. El trastornar la educación en las escuelas, quitando la lectura de la Biblia. El trastornar el principio bíblico de la familia. Autorizar las drogas. Trastornar y corromper la educación sexual. Desobedecer las leyes y autorizar la eutanasia. Corromper la justicia y la economía. Todas estas leyes, poco a poco el mundo las está viendo como normales. Y se cumple lo que Isaías dice: a la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas le llaman luz. Isaías 5:20. Todo este grupo de leyes, ya muchas veces autorizadas, solo preparan el camino para el anticristo. Y todo el mundo empieza a ver lo normal. ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer la iglesia frente a esta situación? Cuando fueron a sacar los ángeles enviados de Sodoma y a Gomorra a Lot, se le dio un consejo a Lot. Y eso está en Génesis 19, 15 al 17. Y eso está en Génesis 19, 15 al 17. Y dice, ya está en el momento de sacar a Lot. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. Miren lo que hacen los ángeles. Lo asieron de su mano, lo jalaron. Y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, jalaron a todos. Dice que los jalaron, los asieron. Según la misericordia de Jehová para con él. Fíjese que los ángeles jalaron a la familia de Lot por misericordia. Aquí dice. Por misericordia. Aquí dice. Según la misericordia de Jehová para con él. Dios ha tenido misericordia de tu familia. Dios ha tenido misericordia de nuestras familias. Bendito Dios por eso. Dice que lo sacaron a la fuerza, porque Lot se detuvo para ver alguna cosa quizás, y lo jalaron a él, a la esposa y a las hijas. Por misericordia.
Dios ha tenido misericordia de la iglesia, de las familias, de tu familia, de nuestras familias. Y dice, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Sigamos leyendo. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. Ese es el consejo que le dieron. Escapa por tu vida. Pastor, ¿qué hacer en medio de esta degeneración moral, degeneración política, degeneración familiar, legal, económica? ¿Qué hacer? Escapa por tu vida y busca a Cristo. Escapa por tu vida y acércate a Cristo. Dice que lo jalaron por misericordia. Escapa por tu vida y busca a Cristo. Ese es el consejo que hoy aprendemos de todo este montón de leyes. Si el mundo las aprueba y si los gobiernos las aprueban, es cosa de ellos. No las compartas, no estés de acuerdo con eso. Escapa por tu vida. Si el mundo y las leyes, si el mundo y los gobiernos y los países aprueban todo esto y lo ven como normal, se cumple lo que Isaías dice, a la luz le llaman tiniebla y a las tinieblas luz. Pero tú y yo escaparemos por nuestra vida. Acércate a Cristo. Llégate a Cristo. Refúgiate en Cristo, en su palabra. Escapa por tu vida. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de tu palabra, de tu consejo, de tu advertencia. Señor, gracias porque tenemos la palabra escrita para que nos sirva de luz, de orientación, de lumbre, para no tropezar, no caer, no lastimarnos. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanzó. Y, Señor, queremos escapar hacia ti de toda esta podredumbre moral y de generación social y política que el mundo vive. Queremos vivir según tu palabra. Si el mundo aprueba y el gobierno y las leyes aprueban todo esto, los países que quieran aprobarlo, es cosa de ellos. Nosotros viviremos según tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Seguimos adelante, seguimos pendientes de la iglesia y pues aquí continuamos predicando desde nuestras casas. Que el Señor les bendiga. Saludes a todos y un abrazo para todos. Dios les bendiga.